La sala quedó en un silencio sepulcral. Ese silencio que te deprime los pulmones. El agente Brock Holloway estaba sentado en el estrado de los testigos. Su pecho se hinchó, dibujando una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Acababa de jurar que Julian Thorne, un respetado arquitecto, era una amenaza violenta que había intentado apoderarse de un arma. Holloway creía que su placa era un escudo que lo protegería de cualquier mentira. Pensaba que se trataba de una simple condena, pero no sabía que la jueza Evelyn Sterling tenía en sus manos una prueba que no solo contradecía su versión. Demostraba que era un criminal. En exactamente 3 minutos, la sonrisa de Holloway se desvanecería, reemplazada por la fría y dura certeza de que su vida había terminado. La lluvia en Seattle tiene la capacidad de desdibujar el mundo, convirtiendo las farolas en largas y llorosas rayas de color sobre el asfalto. Para Julian Thorne, se suponía que sería un viaje tranquilo. Los asientos calefactados de su Volvo XC90 gris, carbón, eran uno de los pocos lujos que se permitía tras 10 años de agotador trabajo en Thorne & Associates, el estudio de arquitectura que había construido desde cero. Julián ajustó el retrovisor, con la vista cansada. Tenía 42 años, y las sienes canosas le marcaban la cara, por lo demás juvenil. Conducía a casa después de una inspección visual tardía en el distrito de Capitol Hill. La radio sonaba una pista de jazz suave y zumbante, Miles Davis Blue en verde. Era la clase de noche en la que solo querías llegar a casa, servirte una copa de Cabernet y olvidarte del frío húmedo. Entonces, las luces azules explotaron en su retrovisor. A Julian se le encogió el estómago. Fue una reacción visceral, una que se saltó la lógica y fue directo a la parte reptil de su cerebro. No iba a exceso de velocidad. Miró el tablero. 34 en una zona de 35. Su matrícula estaba al día. Las luces traseras funcionaban. Los había revisado la semana anterior durante una revisión. Tranquilo, se susurró a sí mismo, con una voz extraña en el silencioso habitáculo del coche. Tranquilo, Julián. Eres un ciudadano. No has hecho nada malo. Puso la direccional lentamente, deteniéndose junto a la acera, cerca de una hilera de tiendas cerradas. Estacionó el coche, encendió la luz interior del techo, un truco que su padre le había enseñado hacía 2 décadas, y colocó ambas manos claramente sobre el volante en las posiciones de las 10 y las 2. Luego esperó. Por el retrovisor vio la silueta del agente acercándose. Era una figura corpulenta, envuelta en un impermeable grueso, que avanzaba con paso firme y agresivo. No revisaron la matrícula con linterna. El agente se dirigió directamente a la ventanilla del conductor y la apretó con tanta fuerza que Julian se estremeció. Julian bajó la ventanilla. El aire frío y húmedo entró a raudales, con olor a escape y lluvia. Matrícula y matrícula. El agente ladró. Ni un saludo. Ni buenas noches. Julian levantó la vista. La placa del uniforme decía Holloway. El agente Brock Holloway parecía un hombre que pasaba demasiado tiempo levantando pesas y poco leyendo la ley. Tenía el pelo rapado, el cuello grueso y una mirada que parecía buscar una razón para agravar la situación. Buenas noches, agente, dijo Julian con voz firme pero respetuosa. Tengo mi licencia en la cartera, en el bolsillo trasero, y la matrícula está en la guantera. ¿Puedo sacarla? Holloway entrecerró los ojos. Solo tome la identificación y apúrese. Julian se movió lentamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante para levantar la cadera y sacar la cartera. Mientras lo hacía, su teléfono, que estaba en el portavasos, se iluminó con un mensaje de texto de su esposa, Ella Nena. ¿Ya casi llegas? La cena está fría. Holloway bajó la mano al instante a su funda. Cuidado con las manos, dije. Cuidado con las manos. Julian se quedó paralizado. Solo voy a buscar la billetera, agente. Me lo dijiste. Te vi buscando algo más. Holloway espetó, subiendo el volumen de su voz, claramente actuando para un público que aún no había llegado.
¿Buscas un arma? Tienes una pistola ahí dentro. No, señor, es un teléfono. Se acaba de encender, dijo Julian, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro atrapado. Tengo las manos aquí. Las puso de nuevo en el volante. Sal del coche, ordenó Holloway, retrocediendo y desabrochando la correa de seguridad de su pistolera. Oficial, por supuesto, dije. Sal del coche ahora mismo, gritó Holloway. Julian respiró hondo. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Abrió la puerta y salió a la lluvia. El agua empapó su camisa al instante. Se quedó de pie junto a la puerta, con las manos a la altura de los hombros y las palmas abiertas. «Date la vuelta». «Manos en el capó», ordenó Holloway. Julian obedeció. El frío metal del coche se le filtró por las palmas. Sintió las manos de Holloway cacheándolo con brusquedad, demasiado bruscas. No era un registro. Era una agresión disfrazada de procedimiento. Holloway le abrió las piernas a Julian de una patada, lo suficiente como para lesionarle la ingle. «Oficial, ¿puedo preguntar por qué me detuvieron?», preguntó Julian, con la cara pegada al metal mojado. «Te desviaste», mintió Holloway con suavidad. «Condujiste de forma errática. Y ahora te comportas de forma desobediente. He obedecido completamente», argumentó Julian, y una chispa de indignación finalmente apagó el miedo. «Hice exactamente lo que me pediste». «Buscaste un arma», rugió Holloway. Agarró la muñeca izquierda de Julian y se la retorció tras la espalda con tanta fuerza que Julian gritó. «¡Era una billetera!», gritó Julian. «¡Deja de resistirte!», gritó Holloway, usando la frase que todo mal policía usa para justificar el uso excesivo de la fuerza. Barrió las piernas de Julian, estampándolo de cara contra el pavimento mojado. El impacto lo dejó sin aliento. Sintió el sabor de la sangre. Sus gafas resbalaron por la acera. Sintió una rodilla presionándole la espalda, aplastándolo contra el hormigón. Las esposas se apretaron con un clic, clavándose en la piel. Queda arrestado por conducción temeraria, resistencia al arresto y agresión a un agente de policía. Holloway le gruñó al oído. ¿Agresión?, jadeó Julian, escupiendo agua de lluvia y sangre. «Nunca te toqué. Te abalanzaste sobre mí», dijo Holloway, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. «Y eso es exactamente lo que voy a escribir en el informe. ¿Y adivina a quién le va a tomar la palabra el juez? ¿A un oficial condecorado o a ti?» Holloway tiró de Julian por las esposas, provocando un dolor punzante en los hombros. Mientras lo empujaban hacia la patrulla, Julian volvió a mirar su Volvo. La puerta seguía abierta, la luz interior seguía encendida, y sin que Holloway se diera cuenta, la pequeña luz roja de grabación del sistema de cámara de alta gama que Julian había instalado, que grababa tanto la carretera como el interior de la cabina, parpadeaba sin parar. Holloway golpeó la cabeza de Julian contra la parte trasera de la patrulla. «Bienvenido al sistema, tipo duro». La celda de la comisaría cuarta olía a lejía industrial y cuerpos sin lavar. Julian estaba sentado en un banco de metal. El traje le destrozó la muñeca, con un dolor punzante donde las esposas le habían cortado la piel. Lo habían procesado como ganado. Las huellas dactilares de la ficha policial lo despojaron de su dignidad. Había usado su única llamada para llamar a Harrison Cole. Harrison no era solo un abogado. Era un tiburón con traje de 3 piezas. Había representado a senadores, magnates tecnológicos y atletas profesionales. Él y Julian habían sido compañeros de cuarto en Yale. Y mientras Julian se dedicaba al diseño, Harrison se dedicaba a la guerra. 2 horas después, Harrison entró en la sala de visitas. Lucía impecable, en marcado contraste con el desaliñado estado de Julian. Harrison se sentó, dejó un maletín de cuero sobre la mesa y miró a su amigo. Apretó la mandíbula. «Dios mío, Jules, ¿qué cara tienes?», dijo Harrison en voz baja. A Julian se le estaba formando un moretón en el pómulo y tenía el labio partido. «Me estrelló contra el pavimento, Harry». «Para nada», dijo Julian, con la voz temblorosa entre rabia y agotamiento.
Lo hice todo bien. Luz de techo encendida, manos en el volante. Busqué mi billetera porque me lo dijo. Harrison abrió un bloc de notas. Nombre del agente: Holloway. Brock Holloway. Harrison detuvo el bolígrafo, suspendido sobre el papel. Levantó la vista, entrecerrándolos. Holloway. Conozco ese nombre. Tiene fama. Es un peso pesado del departamento. Muchos arrestos, muchos cargos por resistencia. Pero siempre ha logrado mantener la calma como para evitar asuntos internos. Sabe cómo redactar un informe. Me dijo que me abalancé sobre él, dijo Julian. Dijo que estaba buscando un arma. Esa es la estrategia habitual. Harrison suspiró, frotándose las sienes. Crean una narrativa de miedo. Si dice que temía por su vida, el tribunal suele darle un amplio margen de maniobra. Se convierte en un él dijo, ella dijo, y la placa suele ganar. Tengo una cámara de coche, dijo Julian de repente. Harrison levantó la vista intrigado. ¿Estándar frontal o no? Julian se acercó. Es el nuevo OmniView 360. Lo instalé para estudios de campo para poder grabar ángulos de aproximación a edificios. Graba la carretera, la parte trasera y todo el interior de la cabina con audio. Sube la información a un servidor privado en la nube al instante tras un impacto o un disparo manual. Cuando me abordó, el impacto en la puerta del coche pudo haberlo provocado, o simplemente el hecho de que el motor estuviera encendido. Los ojos de Harrison se iluminaron. Una lenta sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. ¿Lo vio Holloway? Es discreto, está montado detrás del retrovisor. Parece parte del sensor de lluvia y la lente interior es del tamaño de un agujerito. ¿Y se apoderó del coche? Lo remolcaron al depósito municipal, dijo Julian. Harrison se levantó, cerrando de golpe su maletín. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Te sacaremos bajo fianza esta noche. Llamaré al juez de turno, pero en cuanto a esa grabación, no se la decimos a nadie. Todavía no. ¿Por qué? Preguntó Julian. Demuestra mi inocencia. Muéstrala al fiscal y retirarán los cargos. Si la mostramos ahora, dijo Harrison en voz baja y fría, retirarán los cargos. Holloway recibe un tirón de orejas, quizás una semana de suspensión paga, y vuelve a la calle haciéndole esto a otro chico que no puede pagar un abogado como yo. No, Julian, no vamos a limpiar tu nombre. Harrison se acercó a la mampara de cristal. Vamos a dejar que Holloway presente su denuncia. Vamos a dejar que testifique bajo juramento. Vamos a dejar que cometa perjurio en audiencia pública. Vamos a dejar que cave una tumba tan profunda que nunca podrá salir de ella. Julián asintió lentamente. El arquitecto que llevaba dentro apreciaba el plan. Era una demolición estructural. Haz lo que tengas que hacer. La maquinaria legal avanzaba lentamente. Como predijo Harrison, el agente Holloway presentó un informe policial que era pura ficción. En su versión, el informe, presentado oficialmente como caso estatal número 492, indicaba que el sujeto conducía erráticamente, cruzando la línea central varias veces. Al iniciarse la parada de tráfico, el sujeto parecía agitado y verbalmente agresivo. El sujeto se negó a identificarse e hizo un movimiento repentino y furioso hacia la consola central. El agente observó un objeto metálico. Temiendo por su seguridad, el agente sacó al sujeto del vehículo. El sujeto golpeó al agente en el pecho e intentó huir. Se empleó la fuerza necesaria para someterlo. Era un documento incriminatorio. Pintaba a Julian como un maníaco. El fiscal de distrito asignado al caso era Marcus Vane. Vane era un arribista político, un hombre que veía cada condena como un peldaño en la escalera hacia la alcaldía. Leyó el informe de Holloway y vio una victoria fácil. Un profesional adinerado que se creía por encima de la ley, siendo derribado por un policía héroe. Vane ofreció un acuerdo con la fiscalía. Admite la conducción imprudente y la resistencia, le dijo Vane a Harrison por teléfono. Retiraremos la agresión. Libertad condicional por 2 años. Sin cárcel.
No hay trato, dijo Harrison. Harrison, sé razonable, advirtió Vane. Si vas a juicio, te pediré la pena máxima. Por agredir a un oficial, tu cliente se enfrenta a entre 3 y 5 años de prisión estatal. ¿Por qué? Orgullo. Mi cliente es inocente, Marcus, respondió Harrison. Holloway es un testigo infalible, se burló Vane. Lleva 15 años. La policía. ¿A quién le va a creer el jurado? ¿Al que construye gazebos o al que protege la ciudad? Supongo que lo averiguaremos, dijo Harrison y colgó. El juicio se fijó para el Tribunal Superior del Condado de King. La jueza asignada fue la jueza Evelyn Sterling. Cuando Harrison supo que era Sterling, se permitió un inusual momento de ansiedad. Sterling era conocida como la Gable de Hierro. Era una exfiscal conservadora, estricta y tenía cero tolerancia a las tonterías en su sala. Rara vez se ponía del lado de la policía. Esto lo complica todo, le dijo Harrison a Julian durante la sesión de preparación. Sterling confía en la placa. Si vamos a delatarla, las pruebas tienen que ser irrefutables. Julian estaba sentado en su oficina en casa mirando la pantalla de su portátil. Tenía la grabación. La había visto 100 veces. Le daba asco cada vez que veía la cara de Holloway contraída en una falsa ira. Es innegable, dijo Harry Julian. Bien, dijo Harrison, porque mañana Holloway entrará en esa sala creyéndose el rey del mundo y necesito que te sientes ahí y lo aceptes. No reacciones. No niegues con la cabeza. Déjalo mentir. Déjalo sentirse seguro. La noche antes del juicio, Julian no pudo dormir. Estaba de pie junto a la ventana de su habitación, contemplando el horizonte de Seattle. Ya no luchaba solo por su libertad. Luchaba por su dignidad y por cada persona acosada que no tuviera una cámara 4K grabando. Miró su teléfono. Un mensaje de Harrison. Descansa un poco, mañana vamos a trabajar. Julian apagó la luz. El escenario estaba listo. El inconfundible clac-clac de tacones altos sobre el mármol resonó por todo el Tribunal Superior del Condado de King cuando la jueza Evelyn Sterling tomó posesión del cargo. Era una mujer de ángulos marcados y un intelecto aún más agudo, que llevaba su toga no solo como uniforme, sino como armadura. Se ajustó las gafas y miró por encima del borde hacia la sala abarrotada. Caso número 422B. El estado de Washington contra Julian Thorne. Anunció con voz desapasionada. ¿Están ambas partes listas? El estado está listo. Su señoría, dijo Marcus Vane, poniéndose de pie. Se abotonó la chaqueta del traje, proyectando la imagen de un defensor justo. La defensa está lista. Su señoría, dijo Harrison Cole con calma, reclinándose en su silla. No se levantó de inmediato. Una sutil maniobra de poder que hizo que Vane se estremeciera. Vane comenzó su declaración inicial con el aire teatral de un candidato a un cargo. Se paseó ante el jurado, mirando a todos los miembros. Damas y caballeros, Vane comenzó con voz grave. Vivimos en una sociedad de leyes. Esas leyes existen para protegernos, pero también para proteger a los valientes hombres y mujeres que patrullan nuestras calles. La noche del 14 de octubre, el oficial Brock Holloway detuvo un vehículo para protegerte, para proteger a tus hijos de un conductor imprudente. ¿Y cómo se lo pagó? Con agresión, con violencia, con un flagrante desprecio por la autoridad por parte de un hombre que cree que su riqueza lo pone por encima de la ley. Vane acusó a Julian. El señor Thorne no solo infringió las normas de tránsito esa noche, atacó a un policía. Hoy, las pruebas demostrarán que el agente Holloway actuó con moderación, mientras que el acusado actuó con ira. Julian se quedó paralizado. Fue surrealista oír que lo describieran así. Él que se ofreció como voluntario en la biblioteca local. Él que pasaba los fines de semana haciendo jardinería. Miró a Harrison, pero su abogado estaba ocupado garabateando en un bloc de notas, aparentemente aburrido. El Estado llama al estrado al oficial Brock Holloway.
anunció Vane. Holloway entró en la sala por las puertas laterales. Vestía su uniforme de gala, con las medallas brillando en el pecho. Caminaba con una cojera practicada, un toque agradable, observó Harrison, que sugería lesiones persistentes de la lucha. Holloway prestó juramento, jurando decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Se sentó, mirando al jurado con los ojos de un protector cansado. Oficial Holloway, comenzó Vane con suavidad. Guíanos a través de la noche del 14 de octubre. Holloway se aclaró la garganta. Llovía a cántaros. La visibilidad era mala. Vi una camioneta color carbón desviándose bruscamente sobre la doble línea amarilla en la avenida 12. Casi roza un coche aparcado. Inicié una parada de tráfico. ¿Y el conductor se detuvo inmediatamente? No, señor, dijo negando con la cabeza. Continuó 2 manzanas más. Eso suele ser señal de que alguien esconde algo o prepara un arma. Cuando finalmente se detuvo, estaba en un tramo oscuro de la carretera. ¿Qué pasó después? Me acerqué al vehículo. Con mucho cuidado. Golpeé la ventanilla. El conductor, el señor Thorne, la bajó hasta la mitad. Percibí el olor a alcohol al instante. Holloway mintió sin esfuerzo. Julian jadeó audiblemente. Harrison le puso una mano firme en el brazo para silenciarlo. ¿Alcohol?, preguntó Vane, fingiendo estar en shock. Adelante. Sí, le pedí su licencia. El señor Thorne se puso agresivo. Empezó a gritar, preguntándome si sabía quién era. Dijo, no tengo que enseñarte nada, cerdo. El jurado se quedó boquiabierto. Varios jurados miraron fijamente a Julian. Le pedí que saliera del vehículo. Holloway continuó, con la voz en un tono sombrío. Se negó. Entonces lo vi extenderse rápidamente hacia la consola central. En mi experiencia, ahí es donde la gente guarda las armas de fuego. Le grité que parara. No lo hizo. No tuve más remedio que abrir la puerta y sacarlo por mi propia seguridad. Y entonces, al sacarlo, me atacó, dijo Holloway, tocándose el pecho. Un puño cerrado justo aquí me dejó sin aliento. Forcejeamos. Era fuerte, errático. Logré someterlo, pero siguió luchando incluso esposado. Vane asintió solemnemente. Oficial Holloway, ¿temió por su vida esa noche? Holloway miró directamente al jurado, con una lágrima formándose en el rabillo del ojo. Tengo esposa y 2 hijas, señor. Solo podía pensar en si las volvería a ver. Sí, estaba aterrorizado. Gracias, agente, dijo Vane en voz baja, su testigo. Vane regresó a su mesa, sonriendo con suficiencia a Harrison. Lo había clavado. La narrativa emocional era perfecta. El juez Sterling miró la mesa de la defensa. El señor Cole, contrainterrogatorio. Harrison Cole se levantó lentamente. Se abotonó la chaqueta. Tomó una hoja de papel. El informe policial lo había escrito. Caminó hacia el estrado de los testigos con movimientos depredadores y fluidos. Buenos días, agente Holloway, dijo Harrison con una sonrisa amable. Buenos días, gruñó Holloway. Tiene un historial impresionante, agente. 15 años. Reconocimientos por su valentía. Has testificado en el tribunal muchas veces, ¿verdad? Hago mi trabajo, dijo Holloway a la defensiva. Así que entiendes la importancia de la precisión en los detalles. Por supuesto. Bien, dijo Harrison. Porque quiero repasar algunos detalles de tu testimonio. Quiero asegurarme de que el jurado los tenga absolutamente claros. Harrison estaba preparando el terreno. No estaba atacando todavía. Estaba invitando a Holloway a cenar. Harrison caminaba de un lado a otro frente al estrado de testigos, sosteniendo el informe policial con la mano izquierda. Oficial Holloway, usted dijo que era un tramo oscuro, ¿correcto? Así es, dijo Holloway con seguridad. Las luces estaban apagadas, muy oscuro. Y como estaba tan oscuro y llovía,
La visibilidad era mala. Extremadamente pobre, confirmó Holloway. Apenas podía ver el interior del coche, así que Harrison dejó de caminar y levantó la vista. Cuando se acercó al vehículo, ¿encendió el señor Thorne la luz interior del techo para ayudarle? Holloway se burló. No, la mantuvo hasta oscuras. Como dije, intentaba ocultar algo. Mantuvo el interior a oscuras. Repitió Harrison, mirando al taquígrafo. Por favor, asegúrese de que conste en acta. Ahora, agente, hablemos de las manos. Dijo que estaba buscando la consola. Estaba rebuscando, dijo Holloway, imitando un movimiento frenético de excavación. Ignoró mis órdenes de mantener las manos en el volante. Así que en ningún momento sus manos estaban claramente visibles en el volante. No, si lo fueran, no lo habría sacado, replicó Holloway. No me dedico a arrestar a ciudadanos obedientes. Estoy seguro, dijo Harrison secamente. Y el abuso verbal. Dijiste que te llamó cerdo. Lo gritó. Saliva por todas partes, muy agresivo. Y el puñetazo. Harrison continuó, bajando la voz, atrayendo al jurado. Dijiste que te golpeó con el puño cerrado en el pecho, tan fuerte que te dejó un moretón. Holloway mintió. ¿Tomaste fotos de ese moretón? No apareció hasta unos días después. Holloway dijo rápidamente una mentira típica para ocultar la falta de pruebas. Pero lo sentí. Harrison asintió como si aceptara esta lógica. Regresó a la mesa de la defensa y tomó una carpeta gruesa. Se volvió hacia el juez Sterling. Su señoría. Antes de continuar, quisiera aclarar una última cosa con el testigo sobre la secuencia de los hechos. Continúe, señor Cole, dijo el juez Sterling, mirando el reloj. Parecía aburrida por el interrogatorio circular de Harrison. Harrison se volvió hacia Holloway. Oficial, ¿tiene alguna duda sobre su testimonio? ¿Es posible que lo recuerde mal? Quizás sí tenía las manos en el volante. Quizás no le dio un puñetazo. Holloway se inclinó hacia el micrófono, con la expresión endurecida. Sé lo que vi. Sé lo que pasó. Me atacó. Estoy bajo juramento, abogado. No me equivoco sobre la gente que intenta matarme. ¿Estás completamente seguro? 100%. Holloway declaró. Harrison sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver a su oponente apostar all-in con un par de doces y una escalera real. Gracias por la claridad, agente, dijo Harrison. Se volvió hacia el juez. Su señoría, la defensa solicita la presentación de la prueba D1 como prueba. Tenemos una copia para la fiscalía y el tribunal. Vine se levantó, frunciendo el ceño. ¡Protesto! No hemos visto esta prueba. El proceso de descubrimiento está cerrado. Al contrario, dijo Harrison, con voz clara y nítida. Esto se considera prueba de impeachment, específicamente refutar la credibilidad de un testigo con respecto a una mentira específica dicha bajo juramento. Además, envié el expediente por correo electrónico a la oficina del señor Vane en 7 Husro. Esta mañana, si no ha revisado su bandeja de entrada, no es culpa de mi cliente. La jueza Sterling miró por encima de sus gafas. ¿Cuál es la naturaleza de esta prueba, señor Cole? Harrison miró directamente a Holloway, cuya sonrisa burlona comenzaba a desvanecerse. Es una grabación audiovisual de alta definición del sistema de cámara de tablero OmniView de 360 de ellos del acusado. Graba la carretera y, lo que es más importante, su señoría, graba todo el interior de la cabina. El rostro de Brock Holloway palideció tan rápido que pareció un truco de magia. Vane se quedó paralizado. Su señoría, me siento, señor Vine, espetó el juez Sterling. Su interés despertó de repente. Balife instaló la pantalla. «Quiero ver esto». La sala murmuró. Holloway se removió en su asiento, buscando una salida. No la había. Estaba en el estrado de los testigos. La puerta estaba cerrada y el foco estaba sobre él. El gran monitor en el centro de la sala se encendió.
El audio era nítido y amplificado por los altavoces. El video comenzó. La fecha y hora eran 14 de octubre de 242. En la pantalla, el interior del Volvo estaba sereno. Miles Davis tocaba suavemente. Julian conducía con ambas manos en el volante. El velocímetro se veía claramente en la esquina inferior del marco. 55 km/h. Entonces, las luces azules destellaron en la luneta trasera. Tranquilo. La voz de Julian en la grabación era clara. Tranquilo, Julian. La sala observó cómo Julian se detenía lentamente. Estacionó el coche. Entonces, con una nitidez nítida en la pantalla gigante, Julian extendió la mano y encendió la luz del techo. La cabina estaba inundada de luz. Que conste en acta. Harrison, narrando sobre el video, afirma que el acusado iluminó el interior, contradiciendo el testimonio del testigo de que el auto estaba oscuro. En la pantalla, Julian puso las manos en el volante en la posición de las 10 y las 2. Permaneció completamente inmóvil. La silueta de Holloway apareció en la ventana. El golpe en el cristal fue agresivo. Licencia y matrícula. Holloway. Grabado. Ladró. Buenas noches, agente. Julian. Grabado. Dijo cortésmente. Tengo mi licencia en la billetera, en el bolsillo trasero. Puedo sacarla. El contraste entre el video y el testimonio de Holloway fue impactante. No hubo insultos en el discurso de Julian, ni agresión, solo miedo y respeto. Solo trae la identificación y date prisa, espetó el pasillo grabado. El jurado observó cómo Julian se movía lentamente. Vieron que su teléfono se iluminaba. Cuidado con las manos, dije. Cuidado con las manos. El pasillo grabado gritó. Solo voy a buscar la cartera, agente. Me lo ordenó. La voz de Julian tembló. En la sala, el aire se había evaporado. Los jurados estaban inclinados hacia adelante, con los ojos abiertos como platos. La jueza Sterling ya no estaba reclinada. Estaba encorvada sobre su estrado mirando la pantalla con una intensidad que aterrorizó a la taquígrafa. En la pantalla Holloway abrió la puerta de golpe. «Salgan del coche ahora». El video mostraba a Julian saliendo con las manos en alto. El ángulo de la cámara del retrovisor capturó la acera a la perfección. «Gire». Manos en el capó. Julian obedeció. Entonces ocurrió la violencia. La sala observó en un silencio horrorizado cómo Holloway pateaba las piernas de Julian. Le retorcía el brazo y luego, sin provocación, sin arremetida, sin puñetazo, le arrancó las piernas de debajo. El sonido de la cara de Julian golpeando el concreto sonó espantosamente fuerte en los altavoces. Genial. Quedas arrestado por conducción temeraria, resistencia al arresto y agresión a un policía, decía la grabación del pasillo. Julian jadeó en la cinta. Nunca te toqué. Te abalanzaste sobre mí. Y eso es exactamente lo que voy a escribir en el informe. Y adivina a quién le va a creer el juez. A mí. El video se congeló. Harrison lo había pausado justo en esa línea. ¿Adivinen a quién le va a dar la palabra el juez? El silencio en la sala era absoluto. Era un manto pesado y sofocante. Harrison Cole no dijo ni una palabra durante 10 segundos. Dejó que la propia victoria predicha por Holloway flotara en el aire como una nube venenosa. Finalmente, Harrison se volvió hacia el estrado. Holloway temblaba. Sus manos se aferraban a la barandilla con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Parecía un animal atrapado. Harrison miró a la jueza Sterling. El rostro de la jueza era una máscara de furia fría. Sus labios eran una fina línea blanca. Lentamente, apartó la vista de la pantalla y se dirigió a la agente Holloway. La mirada que le dirigió podría haber congelado magma. Harrison se volvió hacia Holloway. «Oficial Holloway», dijo Harrison, en voz peligrosamente baja. Acaba de declarar bajo juramento que el señor Thorne le dio un puñetazo. Declaró que el coche estaba a oscuras. Declaró que gritaba obscenidades. Harrison señaló la pantalla congelada.
¿Es usted el que aparece en la pantalla, agente? Holloway no respondió. No podía hablar. Tenía la garganta seca. Agente. La voz del juez Sterling resonó en la sala como un látigo. Responda la pregunta. Sí, susurró Holloway con la voz entrecortada. No tengo más preguntas para este testigo. Dijo Harrison, cerrando su carpeta de golpe con un fuerte aplauso. Pero creo que el Estado debería reconsiderar su postura. Harrison se sentó. El fiscal Marcus Vane estaba pálido. Miraba fijamente sus papeles, consciente de que su carrera se estaba derrumbando en tiempo real. Se levantó lentamente. Su señoría, el Estado solicita un receso, balbuceó Vane. Solicitud denegada, dijo la jueza Sterling, con la voz temblorosa por la ira contenida. Siéntese, señor Vane. Terminamos esto ahora mismo. Dirigió toda su atención al jurado. Damas y caballeros del jurado, se les instruye a ignorar la totalidad del testimonio del oficial Holloway, ya que se ha demostrado que es perjurio. Además, miró a Holloway. Oficial Holloway, no debe abandonar este edificio. Valleif, detenga al testigo. ¿Qué? Holloway se puso de pie con pánico en la mirada. No puede, soy policía. Ya no lo es. El juez Sterling dijo, acaba de cometer perjurio en mi sala. Presentaste una denuncia policial falsa y agrediste a un ciudadano bajo pretexto de autoridad. Estás en desacato y recomiendo que la fiscalía presente cargos de inmediato. Dos alguaciles con los que Menoway había trabajado durante años se mudaron. No parecían compasivos. Parecían disgustados. Le pusieron los brazos a la espalda, clic. El sonido de las esposas resonó en la habitación. El mismo sonido que Julian había oído aquella noche lluviosa. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó Holloway, forcejeando mientras lo sacaban del estrado. «Esto es un error. Soy un héroe. Él es un criminal. Quítenlo de mi vista», ordenó el juez Sterling, mientras arrastraban a Holloway por la puerta lateral, pataleando y gritando. Julian Thorne finalmente dejó escapar el aliento que sentía que llevaba 2 meses conteniendo. Miró a Harrison. Harrison le guiñó un ojo. «Te dije que lo dejamos cavar la tumba». El caos en la sala del juez Sterling fue solo la primera ficha de dominó de una larga y catastrófica reacción en cadena para Brock Holloway. Inmediatamente después del arresto de Holloway, el fiscal de distrito, Marcus Vane, solicitó la desestimación de todos los cargos contra Julian Thorne con perjuicio, lo que significa que nunca podrían volver a presentarse. Julian salió del juzgado, no como un delincuente, sino como un hombre libre. La prensa lo esperaba. Harrison Cole les había avisado. Al entrar ante los flashes de las cámaras, Julian no sonrió. Parecía cansado. Se quedó junto a Harrison, quien se dirigía al mar de micrófonos. Hoy, el sistema funcionó solo porque mi cliente tenía los recursos para instalar un sistema de vigilancia que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Harrison declaró que su voz se oía a través del ruido. Pero ¿qué pasa con quienes no lo hacen? El oficial Holloway no solo mintió hoy, mintió con la seguridad de quien ha hecho esto 100 veces antes. Y pretendemos averiguar cuántas exactamente. Esa fue la chispa que quemó la vida de Holloway. En 48 horas, las imágenes de la cámara del coche se filtraron a Internet. Se viralizaron a nivel mundial. La imagen de Holloway sonriendo con sorna, mintiendo y luego acariciando brutalmente las piernas de un hombre obediente desató la indignación. Pero el verdadero karma vino de los fantasmas del pasado de Holloway. A raíz del video viral, la línea directa de asuntos internos del Departamento de Policía de Seattle se activó. Empezó con una llamada, luego 3, luego 20. Se presentaron personas que habían sido arrestadas por Holloway y que se habían declarado culpables de resistirse al arresto solo para evitar ir a prisión.
Había un estudiante universitario cuyo Armaway se había roto 2 años antes. Holloway había alegado que el chico le había lanzado una botella. Había una abuela a la que había empujado contra una valla durante una queja por ruido. Había un repartidor cuyas propinas habían sido robadas durante un registro rutinario. Todos contaban la misma historia. Holloway los provocó, los lastimó y luego mintió en el informe. Pero no tenían cámaras. No tenían a Harrison Cole. El sistema los había aplastado. Ahora, con Holloway expuesto como perjuro, sus casos se reabrieron. Mientras Julian permanecía en la seguridad de su casa, Holloway vivía su propio infierno. Había pagado la fianza, pero estaba suspendido sin goce de sueldo. El sindicato policial, normalmente rápido para defender a los suyos, lo abandonó. El video era demasiado contundente. Defenderlo era un suicidio político. Holloway estaba sentado en su sala, con las persianas bajadas. Su teléfono no paraba de sonar con amenazas de muerte. Encendió la televisión solo para ver su propia cara en todos los canales de noticias. «Apágala», dijo su esposa Sarah. Estaba de pie en la puerta con 2 maletas. Holloway levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. «¿A dónde vas?» «Llevo a las chicas con mis hermanas en Portland», dijo con voz temblorosa. «Vi el video, Brock. Vi lo que le hiciste a ese hombre y vi con qué facilidad mentiste. Lo hice por nosotros», gritó Holloway, poniéndose de pie, «para conseguir las horas extras, para conseguir las estadísticas. Soy un buen policía». «No», dijo ella, saliendo por la puerta. «Eres un abusador con placa. Y no dejaré que nuestras hijas crezcan pensando que así es como se ve un hombre». La puerta principal se cerró de golpe. El silencio que siguió fue más fuerte que el de la multitud que gritaba afuera, pero Harrison Cole no había terminado. Presentó una demanda federal por derechos civiles, Thornvue Holloway, y la ciudad de Seattle. No solo demandó a la ciudad, demandó personalmente a Holloway, argumentando que sus acciones fueron tan maliciosas que le privaron de inmunidad. Esto significaba que sus bienes personales estaban en juego. Harrison fue implacable durante la declaración. Exigió la comparecencia de Holloway para obtener sus registros financieros. Congeló sus cuentas bancarias. Embargó su casa. «Vamos a quitárselo todo», le dijo Harrison a Julian durante un almuerzo estratégico. «Su pensión, sus ahorros, su camioneta. Para cuando terminemos, no podrá permitirse ni un chicle». Julian miró a su abogado. «No necesito su dinero, Harry. No se trata del dinero, Jules», dijo Harrison con la mirada fría. «Se trata de asegurarnos de que pague un precio que el departamento no pueda ignorar. Estamos sentando un precedente». Los 6 meses posteriores al juicio no fueron un período de sanación para Brock Holloway. Fueron una lenta y agonizante asfixia. Mientras el sistema de justicia penal se preparaba para su sentencia, Harrison Cole estaba ocupado desmantelando la vida de Holloway, ladrillo a ladrillo, en el ámbito civil. La demanda federal por derechos civiles contra Thornvue había aterrorizado a la ciudad de Seattle. Normalmente la ciudad habría llegado a un acuerdo rápido para resolver el problema, protegiendo a la gente bajo el amparo de la inmunidad calificada. Pero Harrison había argumentado con éxito que el perjurio de Thornvue, su invención deliberada de un informe policial, y sus posteriores mentiras bajo juramento constituían malicia. Esto rompió el velo de inmunidad corporativa. Holloway era personalmente responsable. 3 días antes de la sentencia penal, se celebró una conferencia de conciliación en una sala de conferencias de un rascacielos con vistas a las aguas grises del estrecho de Puget. Holloway estaba sentado al otro extremo de la mesa de caoba. Parecía el fantasma del hombre que había aterrorizado a los automovilistas. Estaba demacrado, con la piel pálida y colgando flácidamente de su cuerpo. Llevaba un traje barato y de mala calidad. Le habían quitado el uniforme de gala el día de su baja deshonrosa. «La ciudad está dispuesta a ofrecer $3 millones», dijo el abogado municipal, deslizando una carpeta sobre la mesa.
A cambio de una exención total de responsabilidad para el departamento y el señor Holloway. Harrison Cole ni siquiera miró la carpeta. Miró a Holloway. No, dijo Harrison en voz baja. Señor Cole, es una oferta generosa, argumentó el abogado municipal. Supera el valor actuarial de los daños. A mi cliente no le interesan los valores actuariales, respondió Harrison, reclinándose en su sillón de cuero. Aceptaremos los 3 millones de la ciudad, pero también queremos una sentencia separada contra el señor Holloway, personalmente. El abogado sindical de Holloway, un hombre cansado llamado Sr. Greaves, habló. Brock está en bancarrota, Sr. Cole. No tiene ingresos. Su esposa lo abandonó. Vive en un estudio en Tacoma. No se puede sacar sangre de una piedra. No quiero sangre, dijo Harrison, bajando la voz a un tono aterradoramente tranquilo. Quiero que la piedra sea aplastada. Abrió Harrison su propio expediente. Le estamos confiscando la pensión. Estamos embargando la venta de su antigua casa conyugal. Estamos embargando su vehículo personal, la Ford F-150 de la que está tan orgulloso. Y estamos embargando cualquier salario futuro que pueda ganar, incluyendo los depósitos de la comisaría si va a prisión. Holloway golpeó la mesa con la mano, con lágrimas en los ojos. Me estás quitando la pensión. Eso fue por mis hijas. Eso fue por su universidad. La mirada de Harrison se fijó en Holloway, fría y afilada como un bisturí. Deberías haber pensado en tus hijas antes de intentar enviar a un padre inocente a prisión durante 5 años, Brock. Te jugaste su futuro con tu ego, y perdiste. Holloway se desplomó en su silla, sollozando entre sus manos. La fachada de tipo duro había desaparecido por completo. Firmó los papeles con mano temblorosa. Ahora estaba en la indigencia, despojado de todo lo que había acumulado durante 20 años de carrera. Pero la ruina financiera fue solo el aperitivo. El plato principal se sirvió 3 días después, en la sala 4A. La audiencia de sentencia fue el evento legal más esperado del año. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas se alineaban en las paredes traseras, y afuera, cientos de personas sostenían carteles de apoyo a Julian Thorne y otras víctimas de la brutalidad policial. Julian estaba sentado en primera fila, con un sencillo traje azul marino. Sentía un gran peso en el pecho. Esto no era felicidad. Era un deber solemne. Ya no estaba allí solo por sí mismo. El juez que presidía la sentencia era el juez Anthony Rossi. A diferencia del juez Sterling, quien era vehemente y agudo, Rossi era un hombre tranquilo y contemplativo, conocido por su inmensa severidad. No gritaba, susurraba. Y cuando susurraba, la vida de la gente se acababa. El fiscal de distrito, desesperado por salvar las apariencias tras el escándalo, había contratado a una fiscal especial, Elanena Vance, para que se encargara de los argumentos de la sentencia. Su señoría, Vance, comenzó a subir al podio. El acusado, Brock Holloway, solicita libertad condicional. Afirma que se trató de un lapso de juicio único causado por estrés. Pero la fiscalía ha presentado hoy testigos que contarán una historia diferente. Durante las 2 horas siguientes, la sala del tribunal se convirtió en un teatro de tragedia. 1 a 1. Los fantasmas del pasado de Holloway subieron al estrado para prestar declaración sobre el impacto en la víctima. El duro karma que Harrison había prometido se estaba manifestando en forma humana. Primero fue Marcus Reed, un estudiante universitario de 22 años. Caminaba con una cojera permanente. Hace 3 años, el agente Holloway me detuvo por cruzar la calle imprudentemente, le dijo Marcus al juez con la voz temblorosa. Cuando le pedí su número de placa, me golpeó la cabeza contra una pared de ladrillos. Escribió en el informe que intenté derribarlo. Pasé 6 meses en la cárcel esperando juicio porque no podía pagar la fianza. Perdí mi beca. Abandoné la universidad. No solo me rompió la pierna, me rompió el futuro. Holloway miró fijamente la mesa, negándose a mirar a Marcus. Después llegó la Agatha Higgins, una bibliotecaria de 60 años.
Llegó en silla de ruedas. Allanó mi casa buscando a mi nieto. Ella testificó llorando en silencio. No tenía orden judicial. Cuando me paré en la puerta me empujó escaleras abajo. Me acusó de obstrucción, retiraron los cargos, pero mi cadera nunca sanó. No he caminado sin dolor en 4 años. Las historias seguían. Un repartidor, una enfermera, una maestra. Todos víctimas del acoso de Holloway. Todos silenciados por su placa y sus mentiras. El aire de la sala se volvió denso, cargado con el trauma colectivo de la comunidad. Finalmente, le tocó hablar a Holloway. Se puso de pie, con su mono naranja colgando. Parecía pequeño. La arrogancia que lo había definido la noche que detuvo a Julian se había extinguido. Su señoría, dijo Holloway con voz ahogada, sosteniendo un papel arrugado. Escucho a esta gente, y no sé qué decir. El trabajo te consume. Ves lo peor de la gente todos los días. Empiezas a pensar que todos son una amenaza. No quise lastimar a nadie. Solo quería volver a casa con mi familia. Miró a la jueza Rosie con desesperación en los ojos. Por favor, su señoría. Fui policía durante 15 años. Si me envía a prisión, a la cárcel general, me matarán. Un policía en una prisión estatal es un muerto viviente. Se lo ruego. Deme arresto domiciliario. Deme servicio comunitario. Pero no me envíe adentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez Rosie se quitó las gafas de leer y las dobló lentamente. Miró a Holloway durante un largo e incómodo minuto. Señor Holloway, dijo Rosie en voz baja y resonante. Habla del miedo a la cárcel. Habla del peligro. Sin embargo, durante 15 años, envió a hombres y mujeres a ese mismo lugar basándose en mentiras. ¿Le importaba su seguridad? ¿Le importaba si Marcus Reed sobrevivía en una celda? ¿Le importaba si Julian Thorne era asesinado? Holloway temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, susurró. Lo siento, pero no le devuelve la beca al señor Reed, dijo Rosie con voz endurecida. Lo siento, pero no le cura la cadera a la señora Higgins. Y lo siento, pero no deshace el terror que le infligiste al señor Thorne. Rosie se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Holloway. Traicionó la confianza pública de la forma más vil posible. Una placa es un símbolo de fe. Al usarla como arma, se destruye el tejido social. No solo se actuó con agresividad, se actuó con malicia, se calculó la mentira, se cometió perjurio, no se fue protector, se fue depredador. Rosie tomó su pluma para firmar la sentencia. El tribunal no encuentra atenuantes. El tribunal encuentra factores agravantes extremos. Brock Holloway, en relación con los cargos de perjurio, falsificación de documentos y agresión en segundo grado. Lo condeno a la pena máxima permitida por la ley. La galería contuvo la respiración. Está sentenciado a 12 años en la penitenciaría estatal de Washington. Rosie anunció. No podrá optar a la libertad condicional durante al menos 8 años. A Holloway se le doblaron las rodillas. Saiz soltó un sollozo gutural y se desplomó sobre la mesa de la defensa. Y en cuanto a su seguridad, continuó Rosie con voz fría como el hielo. Recomiendo que lo pongan en aislamiento administrativo. Eso significa confinamiento solitario. Estará en una celda de concreto 23 horas al día. No interactuará con otros reclusos. Estará a salvo, señor Holloway, pero estará completamente solo con sus pensamientos. Y sospecho que será un castigo mucho peor que cualquier violencia física. No. Holloway gritó cuando entraron los guardias. No, por favor. Aislamiento no. Por favor. El sonido de las cadenas resonó en la silenciosa habitación. Los hombres del alguacil que solían tomar café con Holloway lo esposaron brutalmente. No hubo cortesía profesional. Lo miraron con asco. Para ellos era peor que un criminal. Era un traidor al uniforme. Mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral, Holloway volvió a mirar hacia la galería. Miró fijamente a Julian Thorne.
Julian no apartó la mirada, no sonrió. Simplemente asintió con un gesto lento y solemne, reconociendo el fin. Las ballenas de Holloway resonaron por el pasillo hasta que la pesada puerta de acero se cerró de golpe, aislándolo del mundo que creía suyo. Fuera del juzgado, la lluvia había parado. Las nubes se abrieron, permitiendo que un raro rayo de sol de Seattle iluminara el pavimento mojado. Julian bajó los escalones de mármol flanqueado por Harrison Cole. Las cámaras estaban allí, pero el frenesí se había calmado. Lo reemplazó una sensación de finitud. Harrison metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un cheque. Era el cheque de liquidación de la ciudad de Seattle, junto con la liquidación de los bienes embargados de Holloway. «Ya está todo hecho, Jules», dijo Harrison, entregándole el papel. Después de los honorarios legales y los pagos a las demás víctimas involucradas en la demanda colectiva, esta es tu parte, 4 o 5 millones. Julian tomó el cheque, miró los ceros. Era suficiente dinero para jubilarse, suficiente dinero para comprar un barco, mudarse a una isla y no volver a pensar en policías ni tribunales. «¿Se ha ido, verdad?», preguntó Julian en voz baja. «Se ha ido», confirmó Harrison. «Está en una camioneta de transporte ahora mismo, rumbo a Walla Walla. No verá el cielo sin barrotes en una década». «Ganaste». Julian respiró hondo, llenándose los pulmones con el aire fresco. No se siente como ganar, Harry. Simplemente se siente necesario. «Así es como suele sentirse la justicia», dijo Harrison, poniendo una mano en el hombro de su amigo. «¿Y qué vas a hacer con eso?». Señaló el cheque. Julian lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del pecho, justo al lado del corazón. «Voy al banco», dijo Julian, «y luego voy a reunirme con un contratista, construir una casa nueva». «No». Julian sonrió por primera vez en meses. «Estoy construyendo una oficina, el Fondo de Defensa Legal Thorne y Cole. Nos especializaremos en casos de arrestos injustos y proporcionaremos cámaras de tablero de alta gama gratis a centros comunitarios en barrios de bajos recursos». Harrison rió con una sincera carcajada. «Thor y Cole están poniendo mi nombre en la puerta. Me salvaron la vida, Harry». Julian dijo con seriedad: «Yo construyo las estructuras. Tú luchas las guerras. Formamos un buen equipo». «Soy caro», advirtió Harrison con una sonrisa. «Puedo pagarte». Julian se dio una palmadita en el bolsillo. Se dieron la mano. Dos hombres que habían estado espalda con espalda contra un huracán y permanecieron de pie. Julian caminó hacia su coche, una camioneta nueva que había comprado la semana anterior. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento de cuero. Olía a nuevo y a tranquilidad. Arrancó el motor. El tablero cobró vida con un zumbido. Miró el retrovisor. Fijo al cristal estaba el último modelo del OmniView 360. Una pequeña luz roja parpadeó, tranquilizadora. Grabando. Julián puso el coche en marcha. Salió a la calle, incorporándose al tráfico. Pasó por el lugar donde Holloway lo había detenido hacía más de 6 meses. La lluvia había borrado las marcas de tiza, el miedo y la impotencia. La calle volvía a ser solo una calle. Subió el volumen de la radio. Miles Davis. ¿Y qué? La trompeta de jazz resonaba en la cabina, suave y desafiante. Julian Thorne conducía hacia el horizonte. Un hombre libre en un mundo apenas un poco más seguro que el día anterior, y a cientos de kilómetros de distancia. En una fría celda gris, que olía a lejía y arrepentimiento. Brock Holloway contemplaba una pared de hormigón vacía, escuchando el silencio, comprendiendo por fin el verdadero peso de la ley que había jurado defender. Y esa es la increíble historia de Julian Thorne, y el oficial corrupto que lo subestimó. Es un escalofriante recordatorio de que la autoridad sin rendición de cuentas es pura tiranía, pero también es un poderoso testimonio de la importancia de defender los derechos. Julian no solo limpió su nombre, usó su victoria para proteger a otros,
convirtiendo un evento traumático en un legado de justicia. Holloway creía que su placa lo hacía intocable, pero olvidó que la verdad es el arma más poderosa. Si esta historia te mantuvo en vilo y disfrutaste viendo cómo se hacía justicia, dale a me gusta. Ayuda a que el video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y si quieres más historias sobre dramas legales, giros inesperados y karma instantáneo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la sentencia de 12 años fue justa o debería haber sido más larga? ¿Tienes una cámara de salpicadero en tu coche? Si no, esta podría ser la señal para conseguir una. Gracias por ver. Manténganse a salvo y nos vemos en la próxima.